Yo sí no puedo. Bueno, muchachos, entonces aquí, pues bueno, hemos terminado la tema de las operaciones con las cerraduras. Aquí vamos a ver, muchachos, otra propiedad de la cerradura de Kleene. ¿Qué es la cerradura de Kleene? Es la cerradura positiva unida con, eh, la cadena vacía, o bien la cerradura positiva es igual, perdón, la cerradura de Kleene es igual a la cerradura positiva si epsilon está dentro de igual. ¿Por qué? Muchachos, porque sencillamente, observe que A más, la cerradura positiva, es la concatenación de A asterisco con A, o A punto A. ¿Por qué? Porque A punto, y esta es la definición de la cerradura de Kleene, recuerden que la cerradura de Kleene es la unión desde A0 hasta A sub n. ¿Y qué pasa? Cuando pegamos este con este queda A1, cuando pegamos este con este A2, A3 y así sucesivamente. Y eso es igual a la cerradura positiva. Lo que demuestra es que la cerradura positiva es la concatenación del conjunto con asterisco. Válgase la redundancia. Y seguimos. Miren este otro caso. La concatenación de dos cerraduras de Kleene es igual a la cerradura de Kleene. Recuerden, voy a hacerlo esto por la definición. Esto es igual a la 0 unido a la 1 unido a la 2 y eso, ve, a la 2 hasta infinito. ¿Sí? Esto continúa así toda la vida. Y si pegamos otra de estas, pegamos con otro asterisco, entonces asterisco con asterisco, entonces, ¿qué vamos a hacer? Queda a la 0 por todos estos. Entonces queda a la 0 por a la 0 unido a la 0 por a la 1 unido a la 0 por a la 2, bueno, y así toda la vida. Luego todo esto unido a la 1 por a la 0 unido a la 1 por a la 1 y así sucesivamente. ¿Qué pasa, muchachos? ¿A la 0 qué es? A la 0 por a la 0. ¿A la 0 qué es? No, no es 1. No, señor, no es 1. ¿A la 0 qué es? Por definición. La cadena vacía, ¿no? Cadena vacía. Epsilon. ¿Y epsilon punto epsilon qué da? Epsilon. Por lo tanto, a a la 0 concatenado con a la 0 es igual a ¿qué? A la 0. ¿Sí lo ven ahí? Que a la 0 concatenado a la 0 da a la 0. Porque epsilon punto epsilon pues da epsilon. Recuerden que epsilon cuando usted lo pegue por cualquier lado pues da lo mismo. ¿Listo? Y ahora bien, muchachos, si ustedes observan, esta primera parte de acá arriba es igual a la cerradura. ¿Por qué? Porque a la 0 por a la 0 da a la 0, unido a la 0 por a la 1, unido por a la 0 a la 2, y todos estos de acá siguen siendo iguales a estos de acá. Por regla de conjuntos, pues no se toman en cuenta. Por esa razón, la concatenación de dos cerraduras de Kleene les va a dar, ¿qué les va a dar? La misma cerradura de Kleene. ¿Listo, muchachos? ¿Entiendes allí? De todos voy a dar la explicación que dan ahí igual. Muchachos, ¿siguen ahí? Bueno, Miguel me dice que está claro. ¿Alguien más? No puedo seguir. Bueno, Johan me dice que sí. Listo, muchachos. Entonces vamos a ver esta explicación que dicen acá. Si X está dentro de la cerradura, entonces X tiene la forma U por B con U perteneciente a asterisco y B perteneciente a asterisco. Miren este ejemplo. Tenemos esta primera parte. Entonces me dicen un X que pertenece a asterisco. Y X se puede ver como U punto B. Miremos este caso. Por ejemplo, A a la 8 pertenece a la cerradura de Kleene. Y X podría verse como A a la 2 por A la 6. ¿Listo? Por las propiedades que vimos. ¿Está claro hasta allí, muchachos? ¿Está claro allí lo que van a hacer? Listo.
Entonces, tenemos que U es una cadena de caracteres y V es otra cadena de caracteres. Ahora bien, ¿qué pasa? Que X es igual a U.B, que sería igual, esto podría ser, por ejemplo, A a la 2, y esto, por ejemplo, podría ser de A a la 6. Entonces, los concatenamos, y resulta que como U y B pertenece a A, por lo tanto, X es una concatenación de N más M cadenas que pertenecen a A. Básicamente lo que dicen acá es que si esto pertenece a U pertenece a asterisco y V pertenece a asterisco. Doy con el ejemplo, A a la 2 junto a la 6 da a la 8. Y resulta que esto también, ¿qué? Pertenece a asterisco. Es decir, que si usted concatena dos elementos de una cerradura, ese también pertenece a la cerradura. Por ejemplo, yo tengo, por ejemplo, la cerradura, supongamos este lenguaje A. Es igual, por ejemplo, el lenguaje A es igual a B. Y entonces voy a poner asterisco. Asterisco, ¿qué sería? Epsilon, AA, esto es A a la 1, luego A a la 2, que sería ABB, BB, AA, A a la 3, que sería concatenar esto con A, daría AA, BB, y daría este BB por este, BB, AA, BB, bueno, y así continúo. Entonces, ¿qué pasa, muchachos? Simplemente yo puedo tomar un elemento arbitrario como este y tomarlo con este, y luego concatenarlos. Y observen. Si concateno estos dos, BB, BBA, ¿qué pasa con este, muchachos? Este elemento pertenecerá a la cerradura. ¿Ustedes qué me dicen? Creo que él no me alcanzó a aparecer. Voy a escoger más bien este de acá para hacerlo más fácil para ustedes. Por ejemplo, voy a concatenar estos dos, que ese se ve mucho más claro. BB, AA, BB. Yo les hago una pregunta. ¿Este elemento pertenece a la cerradura? Correcto, mírenlo acá. Exactamente. Entonces, ¿qué dice? Si usted concatena dos elementos de la cerradura, no importa cuántas veces lo haga, va a encontrar un elemento que pertenece a la cerradura. Por lo que usted puede concatenar cualquier elemento de la cerradura con cualquier elemento de la cerradura y le va a dar un elemento que pertenece a la cerradura. Eso es lo que están demostrando allí. ¿Listo, muchachos? Listo. Y por otra parte, esto lo demuestran de la siguiente forma. Como epsilon pertenece a la cerradura de Kleene, correcto, vamos a reemplazar este por la cerradura. Y vamos a tener epsilon por A asterisco. ¿Qué pasa si yo tengo epsilon por asterisco? Vamos a expandirlo. Esto es epsilon concatenado con A a la 0, unido a la 1, unido a la 2, unido, bueno, hasta el infinito y más allá. Recuerden que la concatenación es distributiva con respecto a la unión, entonces, con respecto a la unión, entonces vamos a tener epsilon a la 0, unido epsilon a la 1, unido. Recuerden que la concatenación únicamente no es distributiva con respecto a la intersección. Ahí toca tener cuidado. A la 2, unida. Bueno, y ahí sí. Y bueno, muchachos, ¿esto qué me da? Epsilon por A a la 0. ¿Eso qué me da? Epsilon, o sea, pues da a la 0, que es epsilon. Epsilon por A a la 1, ¿cuánto me da? Pego epsilon a la 1. ¿Qué me da? A la 1. Y así. Unido a la 1, unido a la 2, y unido. Ta. ¿Y esto a qué es igual? Correcto. Esto es igual a asterisco. Entonces, también por ese lado puedo demostrar que es lo que están acá. Recíprocamente que, dado que epsilon pertenece a A, si concatenamos epsilon con A, pues va a dar la misma asterisco. Entonces, la concatenación de asterisco con asterisco da asterisco. Miremos ese otro caso. A epsilon, perdón, la cerradura de Kleene elevado a la n da la misma cerradura de Kleene. Vamos a ver si eso es cierto. Para todo n mayor o igual que 1.
Entonces, vamos a tener, por ejemplo, A asterisco elevado a la n, ¿correcto? Entonces, como tenemos esto a la n, recuerden que la cerradura de Kleene, por definición, es epsilon unido a la 1, unido a la 2, unido, bueno, Entonces, a la n, ¿qué es? Pues elevar este mismo conjunto a la n. Unido a la 1, unido a la 2, y lo elevamos a la n. Es lo mismo, eso es equivalente. Y listo. ¿Cómo podemos nosotros mirar esta multiplicación? Recuerden que ese es de estos elementos por sí mismos n veces. Pero ¿qué pasa, muchachos, cuando yo este elemento lo opero con los demás? ¿Qué pasa cuando yo este elemento lo opero con los demás? ¿Qué pasa cuando este elemento yo lo opero con los demás? Cojo el epsilon y lo opero por los demás. ¿Qué me obtengo? Por ejemplo, que voy a coger el primer elemento. Voy a coger solamente el primer elemento. Epsilon por asterisco. Cojo el epsilon y lo multiplico por los demás. Da lo mismo. Exactamente. Y bajo la regla que vimos anteriormente, si yo hago lo mismo con este, lo multiplico por los demás o con este, cualquier concatenación que yo haga dentro de la cerradura de Kleene me va a dar un elemento que está dentro de la cerradura de Kleene. Por esa razón, yo puedo decir que esta equivalencia es cierta. La pruebo con epsilon, que es cuando n es igual a 0, perdón, cuando cogemos la primera de este que está a la 0, o cuando cogemos cualquier concatenación con a a la x con x mayor o igual que 1. Entonces, cualquier concatenación que ustedes hagan dentro de la cerradura de Kleene, les va a dar la misma cerradura de Kleene. Y si lo hacen con el chilo, pues le da una cerradura. Por esa razón, usted puede elevar a la n una cerradura de Kleene y le da la misma cerradura de Kleene. Miren la cerradura de Kleene de la cerradura de Kleene y da la misma cerradura de Kleene. Y viene de la definición anterior. Porque la cerradura de la cerradura de Kleene es igual a asterisco elevado a la 0. Unido a asterisco elevado a la 1. Unido a asterisco elevado a la 2. ¿Y qué equivalencia acabamos de ver aquí? Que la cerradura de Kleene la elevamos a un número cualquiera que nos va a dar siempre. Esto naturalmente es epsilon, ¿no? Pero ¿qué pasa con los demás? Va a dar unido a asterisco, unido a asterisco, unido a asterisco y así. ¿Listo? Entonces, ¿es clara esta equivalencia, muchachos, que muestran acá? ¿Para ustedes? Si hay algo que no quede claro, me dicen. ¿Hasta ahora bien, muchachos? Listo. Vamos a ver la siguiente. Dicen que la concatenación de A más con A más está contenida, no es igual dentro de A más. Vamos a ver. Voy a explicar acá mi manera y luego explico con lo que explican en el libro. Entonces dicen que A más, concatenado con A más, está contenido dentro de A más. Vamos a ver por qué. Porque A más es igual a la 1 unido a la 2 unido a la 3 unido hasta, bueno, infinito y más allá. ¿Qué pasa si yo concateno esto consigo mismo? Entonces, si concateno A con A, puedo verlo de la siguiente manera. Como A a la 1 concatenado con A más, unido a la 2 concatenado con A más. Recuerden que la concatenación es distributiva con respecto a la unión. A a la 3 con A más, unido, bueno, de ahí del infinito hasta más allá. ¿Y ahora qué pasa? A la 1 por A más va a dar la siguiente subconjunto. Va a dar A, como esto es A la 1 a la 2, va a dar A al cuadrado unido a la 3, unido, bueno, así está el infinito más allá. Esto unido, ahora empezamos desde A cuadrado. A la 3 unido a la 4, unido. Hasta el infinito y más allá. Ahora, A al cubo por A más, A la 4 unido a la 5 y bueno, unido hasta ahí más allá. Si esto, muchachos, si esto lo resolvemos, va a dar el siguiente conjunto. A la 2 unido a la 3 unido a la 4, los que no se repiten. O sea, pues si se repiten, tomando uno nomás. Unido a la 5, unido, bueno, del infinito hasta más allá. ¿Qué pasa con este resultado, muchachos?
con respecto a la definición de la cerradura. ¿Qué ven de diferente? Miguel Ángel, ahorita vamos a ver unos ejercicios que utilizan estas equivalencias. Y estas equivalencias nos van a ayudar a plantear autómatas, que es lo que viene, que es el core de esta parte para plantear los autómatas. Vamos a plantear unas máquinas, o sea, vamos a crear unas máquinas deterministas. En una máquina de estado. Eso es lo que yo quiero llegar ahora. A0 no está dentro de la cerradura positiva. Ahí no va. Pero tienes razón que A la 1 no está. Entonces, ¿qué pasa? Como A la 1 no está, pero sí está el resto, entonces yo puedo decir que A más es contenido, está contenido dentro de la C. ¿Por qué contenido? Porque la igualdad de esto se va a producir si yo le agrego este elemento, unido con A a la 1, ahí sí es igual a A más, pero resulta que esto no contiene A1, es por eso. Como A1 no está, entonces es contenido igual. No es igual. ¿Listo? Ahí estamos, muchachos. Ahí estamos, mucharejos. ¿O no estamos? Listo. Entonces, ¿aquí cómo hace? Entonces, A más, A1, A2, A3. Entonces, es A unido, pues suponen, un ejemplo acá, suponen que el lenguaje A solo contiene la letra A. Entonces, A. Entonces, a la larga es A la N mayor o igual que 1. Esta ya es una forma resumida de llegar a esto. Este lenguaje se puede expresar así. Entonces, cojamos la cerradura con la cerradura positiva. Cerradura positiva con cerradura positiva. Y observen, da a la 2, a la 3, pero que aquí, ¿qué pasó? Es desde n, ¿qué? Mayor o igual que ¿quién? Que 2. ¿Y ahí quién nos faltó? ¿Quién falta en esta concatenación de cerraduras? ¿Quién falta ahí? ¿Quién faltaría ahí? A la 1, correcto. Faltaría a la 1. Entonces, por eso está contenido. Bien. Miremos ese otro caso. La cerradura positiva de una cerradura de Kleene da la cerradura de Kleene. Observemos. La cerradura de Kleene, ¿cómo sería? Recuerden que la cerradura de Kleene, A más, es desde 1, A1, unido a 2, unido hasta el infinito y más allá. La cerradura de Kleene considera el 0. Y observen, la A asterisco elevado a la 1, asterisco elevado a la 2, asterisco elevado a la 3. Y por acá vimos que A elevado a la N, asterisco elevado a la N da la misma cerradura de Kleene, por lo que es uniones de cerradura de Kleene y da cerradura de Kleene. ¿Listo? ¿Está claro este de acá, muchachos? Porque la cerradura positiva de la cerradura de Kleene da la cerradura de Kleene. Listo. Y ahora tenemos la cerradura de Kleene de una cerradura positiva, que es este. Va a dar la cerradura de Kleene. ¿Por qué? Porque este viene A asterisco más, unido a más elevado a la 1, unido a más 2, unido ta. Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a tener epsilon, vamos a tener A más, vamos a tener A más por A más, luego A más, y a la larga esto se puede resumir en eso. Recuerden que la cerradura de Kleene es igual a la cerradura positiva unido con la cadena vacía, ¿no? Es lo que le hace falta y es lo que está pasando aquí. A la larga, todo esto de acá, muchachos, va a generar A más, ¿sí? De hecho, A más a la 1 genera A más. Y pegar A más con A más va a producir algo que esté contenido. Entonces voy a mostrarles esto de acuerdo a las anteriores. Vamos a separar esto. Vamos a tener A más elevado a la C, unido con A más elevado a la 1, unido A más elevado a la 2. ¿Correcto? Ahora, ¿qué pasa, muchachos? ¿Qué pasa acá?
Este señor de aquí me va a producir A más, sencillamente. Este señor de aquí me va a producir epsilon. Y este de aquí me va a producir, todos estos de acá me van a producir un conjunto X que está contenido dentro de A más. Está contenido igual dentro de A más, por lo que vimos anteriormente. Pero ¿qué pasa? Como este está contenido en este, la descripción que me basta es esta. ¿Es claro lo que acabo de hacer, muchachos? Que con estas concatenaciones que hay por acá, a la larga me da algo que esté contenido dentro de A más, por lo que acabamos de ver acá. ¿Sí? Por lo que acabamos de ver acá, que es realmente A cuadrado en adelante. Entonces, este A más me produce desde A1 hasta infinito. Este me produce de A cuadrado en adelante, pero resulta que este señor está metido aquí. Entonces, a la larga, lo que me describe es esto. Y me da epsilon unido con A más, que sería A asterisco, por una equivalencia que vimos allá arriba. ¿Listo, muchachos? Listo. Miremos, la cerradura de Klein la cerradura positiva de la cerradura positiva. Aquí teníamos la concatenación, recuerden. Y acá tenemos la cerradura positiva de la cerradura positiva. Resulta que da la cerradura positiva. ¿Por qué? Porque cuando la sacamos, da la cerradura positiva a la 1, la cerradura positiva a la 2. De hecho, el mismo razonamiento que usé acá. Y me va a dar cerradura positiva a la 1 menos conjuntos contenidos en A más. Porque a la larga son a empezar en al cuadrado, a empezar en al cubo, pero van a estar contenidos dentro de A más. Por eso da A más. O sea, estos señores de aquí están contenidos acá. Y A más elevado a la 1, pues da A la más. O sea, no va a cambiar. Seguimos acá. Bien. Algunas operaciones claves, muchachos. La cerradura de Klein está contenida dentro de la cerradura del alfabeto. Asimismo, la cerradura de positiva está contenida dentro de la cerradura del alfabeto. Ejemplo. Supongan este alfabeto. ABC. Y tengo el lenguaje A, que tiene A y BB. Cuando hago la cerradura de esto, son todas las palabras que tienen las combinaciones de A, bueno, empieza desde epsilon, A, B, C, y todas las posibles combinaciones entre A y B y C en cualquier orden. Y ahora, ¿qué tiene esto? Que esto, la cerradura de A, asterisco, va a ser todos los posibles elementos que puedo formar con cualquier combinación de A y BB. Entonces, va a aparecer epsilon, va a aparecer A, BB, va a aparecer ABB, va a aparecer A, bueno, y así hasta el infinito. Cualquier combinación de A's y 2B's. Entonces, yo les hago una pregunta. ¿Por qué este conjunto está contenido dentro de este? ¿Por qué digo que está contenido, no que son iguales? ¿Por qué digo que están contenidos? ¿Por qué digo que están contenidos? A ver, mucharejos. Correcto, exactamente. Usted ve aquí elementos que tienen A, B y C en cualquier orden. Pues esto tiene elementos en A y B en cualquier orden. Falta la C, por ejemplo, pero estos van a aparecer aquí adentro. ¿Listo? Entonces, esto se cumple y por obvias razones también se cumple este. La única diferencia es que este epsilon no está. ¿Listo? Con la cerradura positiva. La cerradura positiva está contenida dentro de la cerradura de Klein. Sí, por supuesto. Porque la cerradura positiva es igual a epsilon unido la cerradura de Klein. Son iguales, lo único que hace falta es el epsilon. ¿Qué pasa? ¿Por qué la cerradura de Klein de epsilon o la cerradura positiva de epsilon es epsilon? ¿Por qué? ¿Alguien me puede explicar eso? Exactamente, Santiago, con la anterior. ¿Por qué lo que acabo de preguntar con respecto a la cerradura de Klein de epsilon? ¿Por qué es igual a epsilon? O sea, si epsilon lo elevo a la n, en cualquier forma hago uniones, ¿por qué siempre me va a dar epsilon, muchachos? ¿Por qué siempre da epsilon? ¿Por qué, muchachos? Porque son uniones de cadenas vacías. De concatenaciones de cadenas vacías. Correcto, Juan David, correcto. Ahora bien, miremos este caso.
el lenguaje vacío es aquel que no tiene nada. Elevado a la 0 es igual a epsilon. Eso es por definición. Cualquier cosa elevado a la 0 da epsilon. Y ahora, elevado a la n da esto. ¿Por qué? Porque es que el lenguaje vacío elevado a la 1 es igual al lenguaje vacío. Si yo tengo el lenguaje vacío elevado al cuadrado, me va el lenguaje vacío. Si tengo el lenguaje vacío elevado al cubo, también me da el lenguaje vacío. Porque es un lenguaje que no tengo nada que concatenar. Pero la única excepción es cuando es igual elevado a la 0. Por esa razón, muchachos, la cerradura, ¿por qué la cerradura de Kleene da únicamente la cadena vacía? Cuando intento sacar la cerradura de Kleene del lenguaje vacío, ¿por qué me da eso? ¿Por qué me da la cadena vacía? ¿Por qué? ¿Por qué, muchachos? Por lo mismo, sí, efectivamente, porque este lenguaje vacío asterisco es igual a lenguaje vacío elevado a la 0, lenguaje vacío elevado a la 1, lenguaje vacío elevado a la 2, y así hasta morir. Y pues al final no queda lenguaje vacío, esto nos da la cadena vacía. ¿Listo? Lenguaje vacío pues realmente no tiene nada. La unión con un conjunto vacío pues da el mismo conjunto. Eso nos da esto, la unión con el conjunto vacío. La unión con el conjunto vacío pues nos da el mismo conjunto, por definición de conjuntos. Y ahora bien, ¿por qué la cerradura positiva nos da el conjunto vacío? ¿Por qué? ¿Por qué, muchachos? Por lo menos. Sí, efectivamente. Sí, efectivamente, por lo mismo. Y como dice Samuel, efectivamente se contatena vacío, pues con vacío, pues no hay nada que hacer. O sea, recuerden que un lenguaje vacío no tiene nada. Entonces, pues si usted lo intenta concatenar con algo, pues le da vacío. ¿Listo? ¿Vale? A estos muchachos. Bien, muchachos, ¿qué es el inverso de un lenguaje? Básicamente, muchachos, el inverso de un lenguaje son todas las palabras del lenguaje, pero escritas al revés. Formalmente diciendo, el inverso de un lenguaje, tengamos A y B como lenguajes, entonces el inverso de un lenguaje es tomar cada una de las cadenas y sacarle el inverso. Ya saben que la cadena inversa es con la escrita al revés. Hágase. El inverso de Roma, pues sería amor, por ejemplo. Bien, entonces tenemos el inverso de una concatenación. El inverso de una concatenación es igual a cambiar de orden la concatenación de las inversas. Entonces, miremos esto. Por ejemplo, tengo, no, papá y mamá es mal ejemplo, porque realmente el otro me salió mal. ¿Qué pienso? Un ejemplo. Perro. ¿Listo? Perro.gato, el inverso. Entonces me dicen, vea, como sácale el inverso al gato y luego péguelo con el inverso del perro. Entonces, ¿cuál es el inverso del gato? Otaka. ¿Cuál es el inverso del perro? Orrep. ¿Listo? Ahora, si usted saca el inverso de toda esta palabra, le va a dar OTAG o RREP, que es lo mismo. Miren acá. Entonces, esta relación se cumple por eso. ¿Listo? Entonces, si usted tiene una concatenación y le va a sacar el inverso del resultado de concatenación, cambie de orden la concatenación y a cada uno de los elementos saque el inverso. Y ahí usted ya tiene el inverso. Sí, perro y gato. No voy a volver a sacarlo con papá y mamá porque es que salió muy mal. Bueno, muchachos. Bien, la concatenación sobre una unión, muchachos, es la unión de las concatenaciones. La inversa sobre una intersección de lenguajes es la inversa de la intersección, perdón, la intersección de las inversas. El inverso del inverso, muchachos, es A. Y miren el inverso de una cerradura de Kleene es la cerradura del inverso. Vamos a ver cómo pasa eso. Supongan que ustedes tienen el siguiente lenguaje. A es igual a BB. ¿Listo? ¿Cuál sería la cerradura de Kleene de A? No, Carlos, bebé, no va a funcionar. Vea. ¿Listo? Entonces, ¿cómo va a funcionar? Observen acá. Entonces, la cerradura de Kleene de este señor es epsilon, BA,
Bea, bea, baba, luego ba, ba, ba. Bueno, eso es un lenguaje que trabaja un bebé, supongo. Encontramos el lenguaje de los bebés. Ba, ba, ba. Listo. Y así sí. ¿Listo, muchachos? Ahora bien, miremos el inverso saquemos el inverso de este lenguaje. El inverso de este lenguaje sería AB. ¿Listo? Y saquémosle la cerradura de clean a ese inverso. Y miren lo que obtengo. Epsilon, AB, 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 me comí AB, AB, me comí, y luego AB, AB, AB. ¿Ustedes qué encuentran entre estas, muchachos? ¿Qué relación encuentran entre estas? ¿Qué relación encuentran ahí? Exactamente. Por esa razón, esto se puede hacer de esta manera. Si usted le saca la inversa a cada uno de estos, va a obtener la misma salida. Y si usted saca la cerradura de clean de la inversa, va a obtener exactamente lo mismo. O sea, aplicarle la inversa a cada uno de estos es equivalente a hacer la inversa, la cerradura de clean de la inversa. Bueno, voy a ponerla acá, voy a ponerla un poco mejor, la cerradura de clean de la inversa. Entonces, bueno, estamos hablando más de operaciones. Y lo mismo pasa acá, caso equivalente de la cerradura positiva. Básicamente, ¿qué es la cerradura positiva? No tenemos en cuenta el epsilon. Y ya está. ¿Listo? Entonces, eso es. Bien. Los lenguajes regulares sobre un alfabeto se definen recursivamente. Entonces, vamos a empezar sobre, esto es muy importante, muchachos. Los lenguajes regulares. Esto es súper importante. Los lenguajes de programación que hoy vamos a trabajar aquí y en el curso de fundamentos de lenguajes de programación son lenguajes regulares. Ya vamos a ver qué va a pasar. Entonces, estos se definen recursivamente. Ya vamos a ver qué quiere decir eso. Básicamente, para escribir una palabra, vamos a utilizar unas reglas que vamos a empezar a llamarla siempre. Vamos a ir completando con la misma regla hasta tener un punto de terminación. Entonces, bien, muchachos, vamos a ver. Los lenguajes, el lenguaje vacío, lenguaje con la cadena vacía, el lenguaje con una letra, siempre que A pertenezca al alfabeto, son lenguajes regulares. Si hay B, son lenguajes regulares. Las operaciones de unión, concatenación y cerradura de clean también son lenguajes regulares. Y pues aquí faltó algo muy importante, la intersección también es regular. Esto, la intersección, por obvias razones, también es regular. Dado este de acá, el alfabeto AB con el lenguaje de todas las palabras que tienen exactamente una A. Y miren acá cómo lo escribieron. Cerradura de clean de B concatenado con A, concatenado con cerradura de clean de B. ¿Alguien me puede explicar en el chat o hablando qué quiere decir esto que hay aquí? Pero sin repetirlo del enunciado, obviamente. ¿Qué quiere decir eso? Es que B asterisco A, B asterisco. ¿Qué quiere decir eso? A ver, muchachos. ¿Muchachones murieron? Nada, muchachos. Creo que los maté. Murieron, los maté. Vale, no importa. ¿Esto qué quiere decir? Todas las palabras que tienen exactamente una A. Entonces, ¿qué quiere decir? B asterisco AB. Moridos. Ok. Son palabras que inician con cualquier cantidad de Bs. Tienen A y terminan con cualquier cantidad de Bs. Ejemplo, palabras que aparecen aquí.
Por ejemplo, epsilon a epsilon, que sería igual a A. Por ejemplo, podemos comenzar con 3 Bs, una A y 2 Bs. ¿Sí lo pillan allí? O podríamos tener una palabra que empieza con 2 Bs y termina en A, porque aquí va a terminar con epsilon. ¿Sí lo pillan allí, muchachos? Recuerden que B asterisco es igual a epsilon unido B unido BB unido ta. ¿Listo? Entonces, bien. Lenguaje de todas las cadenas que comienzan con B. Miren acá, hay una B obligatoriamente al inicio, de acá, y está concatenado con A unión B asterisco. ¿Qué quiere decir A unión B asterisco? A unión B asterisco, usted va a tener básicamente A, B asterisco. Entonces, ¿qué va a tener esto? A, epsilon, esto elevado a la 0, elevado a la 1, A, B, elevado a la 2, sería AB, perdón, AB, BA y BB. ¿Y qué pasa con esto AB asterisco, muchachos? A unión B asterisco. ¿Qué pasa con esto? ¿Cómo lo puedo describir, este AB asterisco? A unión B es AB. ¿Listo? A, B. ¿Cómo puedo describir este pedazo? ¿Cómo lo podría escribir en palabras? ¿Cómo podría describir en palabras A unión B asterisco? ¿Cómo? ¿Alguien me lo puede decir en palabras? ¿Qué quiere decir? No, no que esté contenido en A, sino en palabras. ¿Qué tipo de palabras yo puedo formar con A unión B asterisco? ¿Qué tipo de palabras? ¿Cómo describirías las palabras que puedo formar con A unión B asterisco? Correcto, William. Son todas las posibles combinaciones de A o B. Exactamente. Pues yo decía exactamente, Samuel, exactamente. El caso de William es A y B, o bueno, pongámosle A o B. ¿Listo? Todas las posibles son B. Las palabras que yo puedo formar con A o con B en cualquier combinación. Son todas, exactamente. Por ejemplo, si fuera 0,1, 0 unión 1 serían todas las cadenas binarias. Exactamente, correcto, Samuel. Ahora bien, de acuerdo a esto, ¿por qué son todas las cadenas que puementan la palabra AB? ¿Por qué? ¿Alguien me lo puede explicar? ¿Qué quiere decir ese lenguaje regular que hay allí? Muchachos. ¿Qué quiere decir ahí? Son palabras que, a ver, ¿alguien se atreve a decirlo o no? No, estos muchachos ya perdieron la energía. Yo le pego una esto. Dígame, Miguel Ángel. Digamos, serían como palabras que, digamos, se garantizan que tienen BA porque, digamos, tiene A unión B al principio, A unión B al principio asterisco y A unión B asterisco también al final. Entonces puede ser epsilon y eso, pues, digamos, sigue siendo BA. Sí, exactamente, Miguel. En general, son palabras que inician con cualquier cantidad de IBs en cualquier orden, seguidos con B asterisco. Samuel, no necesariamente. No necesariamente. No necesariamente. O sea, aquí usted puede escoger, por ejemplo, AB, y yo puedo tener aquí BA y aquí terminar con epsilon. O sea, cuando están así, estos dos, usted puede escoger el que quiera. Recuerden que a la larga, A unión B asterisco, usted es esta unión. Usted escoge cualquiera que esté aquí, el que le sirva. Entonces, por ejemplo, una palabra válida sería AB, BA y epsilon, por ejemplo. ¿Sí está entendido, muchachos? ¿Sí bien hasta ahora? ¿Vamos bien, muchachones? ¿Vamos bien, muchachones? David William dice que sí. Johan dice que sí, Mauricio dice que sí. Confirma, gracias, Miguel Ángel. Entonces, muchachones, vamos a tomarnos un descansito de 15 minutos y nos veríamos a las 4 de la tarde. ¿Listo, pues? Van a tomar cafecito o vayan a mimir, como a ustedes les gusta mimir bastante, entonces tomen esos 15 minutos y nos veríamos entonces a las 4 de la tarde. ¿Listo, pues, muchachones? Va, pues, compren el helado. A mí hizo dar hambre, Mauricio, pero bueno. Listo, voy a parar de grabar aquí para que suba el video.